poderes de Grayskull. You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. Yo soy inevitable. Yo, Adrian! ¡Ah! ¡Nick! Here's Johnny. Yo tengo el poder. Yo soy Iron Man. Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? Yo soy Rix y les doy la bienvenida a este su canal, nuestro canal, Rix y los amos del multiverso, con una reseña muy especial que ya les había prometido, que de hecho creo que me tardé un poco en grabar porque me tomó un tiempo ver la serie completa. Estoy hablando, claro, de Stranger Things temporada 4 o el primer volumen de la temporada, porque hicieron un movimiento medio extraño los de Netflix, copiando un poco otras temporadas de formato televisivo en cuanto a dividir la temporada en 2 volúmenes, lo cual es un movimiento extraño. No termino de entender por qué, porque aparte rompieron también el formato. Los episodios no duran lo mismo que antes. De hecho, habían episodios que duraban hora y media. Fueron capítulos muy largos, si no me equivoco eran 7 u 8 episodios. Casi todos duraban hora y media, entre hora 20 y 1 hora 40. Habían unos un poco más cortos, eran bastante largos, lo cual me gustó, pero no entiendo el por qué dividirla en 2. Y bueno, tendremos que esperar un mes para ver el segundo volumen de esta última temporada de Stranger Things. Pero, ¿qué opino sobre la serie? ¿Fue buena? ¿Fue mala? Si se preguntan por qué traigo esta playera, dirán, oye, ¿es la misma que traías en la reseña de Rocky 4? Bueno, sí es la misma, porque no tengo mi playera del Hellfire Club y me gustaría tenerla, pero no la tengo. Así que hoy vengo satánico porque vamos a hablar de Stranger Things temporada 4. Stranger Things es quizá la serie más importante de Netflix hasta el momento. La serie que hizo que Netflix la rompiera con todo y se posicionara incluso por encima de la televisión fue en su momento House of Cards, porque ya habían salido otras series pues originales de Netflix, ¿no? Incluso algunas que apostaban bastante, como lo es Hemlock Grove, una serie con nombres del tamaño de Famke Janssen y el mismo Bill Skarsgård, una historia de vampiros, hombres lobo, monstruos, criaturas, pero que realmente no obtuvo el alcance que querían. Se nota, no es una mala serie, al menos la primera temporada es decente, las otras 2 ya no, está inspirada en un libro, pero realmente la que hizo que todo se volviera grandioso como es ahora Netflix fue House of Cards, que bueno, no tuvo un final muy feliz esa historia, ¿no? La historia real de House of Cards por culpa de Kevin Spacey y bueno, que intentaron censurarlo y demás, pero bueno, la que realmente llega a cambiar todo es Stranger Things en el año 2016, y no solo fue importante para la plataforma, sino que fue, si no la primera, sí la que puso de moda el ambientar las películas y series de unos años para acá en los años 80. No fue la primera, porque antes de Stranger Things salió esta película de Super 8, producida por Steven Spielberg. No recuerdo quién fue el director, pero fue J.J. Abrams, de hecho, el director, y es una película que se desarrolla justamente en los años 80. Al ser de Steven Spielberg, pues no pasó desapercibida, pero realmente la que empieza a poner de moda todo esto de ambientar las historias en los 80, de estos colores neón que ya incluso los streamers lo agarran de como de moda, canciones ochenteras en el soundtrack. Yo creo que dependió mucho tanto de Guardianes de la Galaxia un año antes como con Stranger Things. Así de importante es y ha sido y siempre será esta serie para la plataforma de Netflix y para la cultura popular en general de aquí a unos cuantos años más todavía en el futuro. Honestamente, podrás decir lo que quieras de las historias mainstream, ¿no? Hay muchas basuras, muchas series y películas basura que son mainstream, ¿no? Películas o series como El Stand de los Besos y cosas de ese nivel que realmente no están muy planeadas, pero Stranger Things no es una de ellas. Stranger Things es una historia muy, muy mainstream que todos ubican, que millones de gente la ve, pero tiene historias bastante bien pensadas. La verdad es que las 4 temporadas son historias bastante bien pensadas, tienen guiones bastante buenos con personajes entrañables, muy pocos huecos argumentales, pocas conveniencias, y realmente es un terror
que no habíamos visto, o al menos le dan un giro. Son ideas innovadoras las que vemos en las 4 temporadas de Stranger Things. Las ideas, es decir, no es una historia de fantasmas como existen miles, o una historia de vampiros, que también son historias que siempre han existido. No, se enfocan un poco más en el terror cósmico, obviamente no tan profundo, pero es ligeramente terror cósmico. Es algo diferente, es innovador, que si bien las criaturas que vemos en las 4 temporadas y las historias que se tocan hacen referencia a numerosas franquicias ochenteras, siempre logran darles un giro a la trama para apropiarse de la idea y que no se sienta como una copia. Y los personajes y los actores que interpretan a los personajes de Stranger Things han logrado ganarse nuestro cariño, sobre todo un par de ellos que incluso han salido en proyectos más grandes, ¿no? Pero sí, hay varias referencias que hacen, por ejemplo, en la temporada 3 hicieron mucha referencia a Terminator, pero realmente no se siente como una copia de Terminator, sino más bien como eso, una referencia, pero es algo completamente diferente. Al Demogorgon le hacen como ciertas referencias a la película de Tiburón de Steven Spielberg, hay referencias a E.T., a los Goonies, pero no se siente como una copia, sino como un proyecto que hace referencia, que es fanática de los 80, los creadores, los hermanos Duffer, pero sigue siendo algo original. Lo mismo ocurre en esta temporada y en todas. Es una serie con corazón y con cerebro, porque es una serie bastante inteligente, la verdad, a pesar de estar dirigido a un público mayormente adolescente. Antes de entrar un poco de lleno a la reseña como tal de la 4ª temporada, me gustaría hablar un poquito del trasfondo, ¿no? de nuestro camino hacia la 4ª temporada y al final de la serie. Y sin duda creo que el eslabón más débil de toda la serie es la 2ª temporada, pero en lo personal yo les perdono esto. Digo, tengo que verlas otra vez porque a eso vamos a entrar, con cuál creo que es el problema más grande de Stranger Things y que siempre lo ha sido. Pero por lo menos cuando vi la 2ª temporada, que vi una partecita antes de ver la 4ª, les perdono esto de que la 2ª temporada realmente no funciona muy bien. Se las perdono porque, a diferencia de muchas otras franquicias, películas que tienen secuelas y series, otras series más largas, se atrevieron en la 2ª temporada a dar un giro ligeramente diferente a lo que habían hecho en la primera. Y aún así, pues no funcionó, pero al menos se arriesgaron. Y al ver que no funcionó la 2ª temporada, se regresaron un poco a sus orígenes en la 3ª y en la 4ª temporada. Que por ejemplo, no sé si recuerdan esta subtrama de la hermana de Eleven, de esta, bueno, hermana entre comillas, la número 8, y que tenía como sus lacayos punks que usaban los poderes de 8 para robar cosas y cosas así. De hecho, al fin se enfrentan, si no mal recuerdo, se enfrentan Eleven y 8. Como que no llevaba a ningún lado esa trama, era aburrida, como que no tenía mucho sentido. En fin, lo bueno es que lo quitaron y vuelven a retomar como un poco el curso que llevaban desde la primera temporada, demostrando esta frase de: si algo no está descompuesto, no lo repares, ¿no? La primera temporada funcionaba súper bien, y retomaron un poquito eso en la 3ª. Sin duda, hablando del problema más grande de la serie, estoy casi seguro que el problema más grande que tuvo Stranger Things desde la temporada 2 es que dejaron pasar mucho tiempo, demasiado tiempo, entre la 2ª temporada y la 3ª, y posteriormente ahora la 3ª y la 4ª. Entre la 2ª temporada y la 3ª hay 2 años de diferencia, y entre la 3ª y la 4ª hay 3 años de diferencia. Y esto, aunque pareciera que no, sí afecta a la serie, no solo porque los personajes se ven mucho más grandes de lo que deberían, es decir, entre temporada 1 y temporada 4 pasan como 2 o 3 años, y claramente Eleven y compañía se ven mucho más grandes de lo que deberían verse. Se supone que son niños de primero de prepa y se ven mucho más grandes de 16 años. Pareciera que tienen 18, 19 años, se ven mucho más grandes. Y ni hablar de Winona Ryder y de David Harbour, que interpretan a los adultos, se ven mucho más grandes. Entonces este es un problema, pero además, más allá de la narrativa del programa, también creo que afecta a que la gente no, o sea, se nos olvide la serie, ¿no? Se nos olviden los cliffhangers, en qué se quedó la serie en la temporada anterior, que se nos olviden las tramas, porque pasa demasiado tiempo. De hecho, yo tenía intención de ver las 3 temporadas anteriores antes de que se estrenara esta 4ª, porque habían muchas cosas de las que no me acordaba y no me dio tiempo de verlas. Solo alcancé a ver un poco de la 2ª temporada, unos 2-3 episodios y nada más. Entonces habían muchas cosas que yo no recordaba. Coño, ni siquiera recordaba que Eleven había perdido sus poderes al final de la 3ª temporada. No me acordaba que Lucas había sido novio de Max. O sea, no me acordaba más que de la desaparición de Hopper. Era lo único que yo recordaba, y que se habían ido del pueblo de Hawkins. Es un problema. Ese finalmente es un problema para la serie.
Si no fuera por los resúmenes de El Fede Lobo o de canales como Te lo resumo así nomás, los hermanos Duffer y Netflix creo que habrían tenido serios problemas para mantener vigente la franquicia durante estos 3 años. Que bueno, sí, quizá la pandemia tuvo algo que ver, pero no del todo. No sé si es porque es muy difícil de producir una serie de este estilo, no sé a qué se deba, o si sean proyectos de otros actores, sobre todo los actores que interpretan a Mike y a Eleven, que estuvieron filmando otras cosas en estos años, pero bueno, el punto es que tardaron demasiado. Pero ya entrando de lleno con la reseña de la 4ª temporada como tal, de la historia, de los personajes y demás, me encanta cómo entramos otra vez a este mundo de Hawkins, que es como un pueblito muy Stephen Kingesco, ¿no? O sea, sí recuerda mucho como a películas ochenteras, a muchas historias de Stephen King. Y aunque nosotros como audiencia han pasado ya, te digo, 3 años desde el final de la 3ª temporada, desde la última vez que vimos a Mike, a Dustin y a toda la pandilla, para los personajes apenas ha pasado menos de un año, porque si recuerdas, la temporada 3 ocurre en el verano del 85, si no mal recuerdo, y esta nueva temporada ocurre en la primavera del 86, o sea, no ha pasado ni un año, que en esos meses han pasado muchas cosas, ¿no? La partida de Eleven, la falsa muerte de Jim, que nos enteramos que era falsa desde la escena postcréditos de la temporada anterior, y en el tráiler de esta temporada confirmábamos que en efecto seguía vivo, la muerte de Billy, que era un personaje que pues nunca como que me terminó de agradar, porque era un bully, era como un villano, pero al final termina sacrificándose sin mucho sentido. En fin, muchas cosas pasaron en esos meses y vemos desde el primer episodio de esta nueva temporada, vemos cómo ha afectado a todos los personajes, incluyendo sobre todo a Max por la muerte de su hermano. Y esto me gusta porque no solo se ve que sean mayores, es decir, no se ven más viejos los personajes únicamente, sino que muchos de los personajes que conocemos son completamente diferentes a como dejamos de verlos al final de la 3ª temporada, pero estos cambios están bien justificados, no es como que se los saque de la manga los escritores nada más para continuar la historia, no, tiene un sentido el por qué actúan así, y siguen el perfil del personaje que se nos planteó de cada uno de ellos desde la primera temporada. Desde la primera temporada se nos muestra que Lucas siempre fue como el más superficial, el más problemático del grupo, así que tiene sentido que aquí haya abandonado un poco a sus amigos nerds por juntarse con los basquetbolistas e intentar ser popular. Jonathan, el hermano de Will, siempre fue solitario, realmente nunca tiene amigos más que Will y los amigos de Will, hasta que conoce a Nancy y se hacen novios, así que tiene sentido que ahora que conoció a este otro pues rechazado de la sociedad, Argyle, en California, se hayan hecho amigos. Ahora es un preuniversitario, como que ya no le importa tanto su relación con Nancy, como que se la pasa fumando marihuana, en fin, como que tiene sentido, como vemos a los personajes aquí, tiene sentido, no se ha roto ninguna regla de coherencia interna dentro de la trama global en el primer episodio, todo está súper bien. Es decir, los escritores entienden perfectamente a cada uno de los personajes que han escrito durante años y no rompen la trama global ni la coherencia interna. Y hablando de tramas, la trama de este primer volumen de la 4ª temporada se divide en 5 ramificaciones. La rama principal es la historia de Lucas, Dustin, Max, Steve, Nancy, Robin y el nuevo añadido Eddie, que a mí me encantó este personaje de Eddie, resolviendo el misterio de Vecna y los asesinatos que están ocurriendo en Hawkins. La segunda ramificación es la de Hopper en Alaska, siendo un prisionero de guerra de los soviéticos, que poco a poco evoluciona de ser una historia de plan de escape, ¿no?, a estar relacionado contra toda ley de lógica, pero que logra finalmente tener sentido con el Demogorgon. O sea, nosotros no creíamos, bueno, sí, en la escena postcrédito se nos deja ver un Demodog, si no me equivoco, en la de la 3ª temporada, y pareciera como que no tiene sentido cómo va a entrar el Demogorgon en esta segunda ramificación con Hopper, en esta segunda ramificación de la historia, pero sí tiene sentido y al final se vuelve de hecho la segunda trama más interesante de la temporada. Está la historia de Eleven viajando al pasado, entre comillas, ayudada por el Dr. Martin Brennan para recuperar sus poderes en estas instalaciones del gobierno, la cual tengo algunos problemas con esa subtrama. Una, porque el que fue el villano de la primera y de la segunda temporada, si no me equivoco, ahora él es de nuevo un mentor para Eleven, pero es un mentor que desde el primer momento se nos deja en claro que no se debe confiar en él. En fin, es una trama bastante enmarañada, creo que sí tiene algunos problemas de escritura y sobre todo se vuelve confusa, pero voy a entrar más a detalle en por qué esta historia es tan confusa, es un tanto aburrida y tengo un gran problema con la conclusión de esta subtrama. Tenemos también otra subtrama de Joyce y Murray intentando rescatar a Hopper de Alaska, que
si bien no se profundiza tanto en ella, es necesaria y por lo menos es graciosa, porque ahí tenemos a los dos comic relief de la historia, que son Joyce, interpretada por Winona Ryder, y el personaje de Murray, que era bastante odioso en la temporada 1 y 2, pero en la 3 y en la 4 se ha vuelto bastante simpático, y al menos con Hopper y con Joyce sabe hacer un triángulo narrativo bastante interesante. Y finalmente la que creo que es la peor subtrama de la temporada y que queda relegada a unos cuantos minutos de ella es la trama de Mike, de Will, de Jonathan y de Argyle intentando encontrar a Eleven. Esta creo que es la peor subtrama, está de más, de hecho casi no se toca en toda la temporada, es bastante mala. Pero vamos a entrar más a detalle sobre esta subtrama un poquito más adelante. ¿Qué también resuelve este primer volumen de la cuarta y última temporada de Stranger Things, cada una de estas subtramas? Que también las resuelve? Pues vamos a echar un vistazo, vamos a ahondar una por una en ellas. En cuanto a la trama de Vecna en Hawkins, que es la trama principal, en mi opinión estuvo fabulosa, fue genial. Desde el primer episodio cómo vemos cómo empiezan a morir los adolescentes de Hawkins y cómo todos intentan resolverlo de nuevo, a una historia muy de Stephen King, muy a la Stephen King. A mí me pareció fabulosa, me encantó. Este personaje de Eddie que nunca habíamos visto, me encantó. Normalmente a mí no me gusta cuando añaden personajes nuevos en las series. No me cayó bien Max cuando le introdujeron en la segunda temporada, no me cayó bien Robin cuando le introdujeron en la tercera, ya después me acostumbré a ellas, pero a mí no me gusta cuando meten personajes nuevos en las series. Pero este personaje de Eddie es el primero quizá de todas las series que he visto que me gusta un añadido. Este personaje me pareció increíble, encaja muy bien en la trama, me gusta lo que simboliza, en fin, está genial. Cómo llevan el misterio, cómo tiene que ver la música, cómo puede ser la música, digamos, una herramienta psicológica para ayudar a las víctimas de Vecna, cómo uno de los personajes principales, en este caso Max, se ve involucrada con Vecna y se vuelve una de sus víctimas. Todo eso me encantó, me pareció genial toda la trama, hasta el capítulo final. El capítulo final de la temporada echa todo a perder, sobre todo esta trama principal que era la mejor de todas, la echan a perder con una revelación que en mi opinión es estúpida, es inverosímil, es decir, que no tiene sentido dentro de las reglas de coherencia interna que nos habían venido manejando desde la temporada 1, pero más adelante voy a ahondar en ello. El punto es que esta primera subtrama era maravillosa hasta el episodio final. Ahí lo arruinan todo. Los minutos finales de ese episodio arruinan, no la temporada, pero sí arruinan esta trama principal, y tengo miedo de lo que se viene para el segundo volumen de esta temporada. Me encantó que le dieran este giro más como de terror convencional a la historia, o al menos desde el punto de vista de los personajes que no son principales, ¿no? Viendo a Vecna como un demonio al inicio, ¿no? Se hace muchas referencias a películas de exorcismos, a películas con el demonio como antagonista, películas ochenteras o setenteras como El Exorcista. Hay muchas referencias al Exorcista, a Terror en Amityville y películas más bien de este tipo. Y tanto los protagonistas como el pueblo de Hawkins primero piensan en efecto que se trata como de un demonio, como de una amenaza a la que nunca se habían enfrentado, o sea, algo más como religioso. Eso está genial, pero poco a poco los protagonistas, o al menos este subgrupo principal, Dustin y todos ellos, empiezan a ver que es un ser relacionado con el Demogorgon, un ser de otro mundo como los que habían estado enfrentando en las temporadas anteriores, y eso me encantó. Y cómo hacen esta subtrama del pueblo de Hawkins buscando culpables a los jugadores de Dungeons and Dragons como adoradores de Satán y que piensan que es un rito. Todo eso me encantó. Me gustó también este nuevo giro que le dieron al aspecto, a las habilidades y a la personalidad de Vecna, porque ya se estaba volviendo muy repetitivo ver personajes parecidos al Demogorgon. Cuando vimos al Demogorgon en el 2016 sí fue algo innovador, fue una criatura diferente a la que habíamos visto en el cine de terror hasta ese momento, ¿no? Ahí teníamos muy de moda las películas del Conjuro. Esto era algo diferente, era algo más enfocado al terror cósmico, un ser medio Lovecraftiano, de otra dimensión, un ser muy animalesco que no terminas de entender sus motivaciones, simplemente es como un animal, como una bestia, como un demonio real, ¿no? O sea, no es como un demonio ahí chafa del Conjuro o algo así, es algo genial. Pero ya habíamos visto como subvariables del Demogorgon en la segunda temporada. Luego en la tercera temporada viene un ser muy parecido. Aquí estaba genial este cambio que le habían dado, ¿no? Físicamente se veía muy diferente al Demogorgon. Vecna podía hablar, cosa que los otros seres no podían hacer. Tenía habilidades diferentes y deseos diferentes. Era genial. Desde el principio, desde que sale Vecna en el primer episodio, se ve genial y yo quedé súper emocionado desde ese momento con él.
Claramente Vecna, así como te dije que muchos de los personajes de temporadas anteriores o tramas hacen referencia a películas ochenteras, claramente Vecna hace referencia a Freddy Krueger, a tal grado que el actor que interpretó al Freddy Krueger original, Robert Englund, hace un cameo en el episodio 3, si no me equivoco, como el personaje de Victor Creel, el asesino o el falso asesino, porque después descubrimos que era inocente, que pareciese ser clave al inicio de la investigación de los chicos. O sea, a tal grado era la referencia de Vecna a Freddy Krueger, incluso su aspecto como de ser quemado, que vive en otra dimensión. Realmente Vecna era un Freddy Krueger mucho peor en el universo de Stranger Things. Vecna no solo es un ser incapaz de venir a nuestro plano físico, al igual que Freddy Krueger, sino que su voz suena muy similar a la que tiene Freddy Krueger en las películas ochenteras, en las originales de Pesadilla en la calle Elm, y también su diseño, además de que una vez que ya te ha atrapado en su sueño, que en este caso no es un sueño como Freddy Krueger, sino que es como una especie de sueño inducido por él mismo, ya no hay nada que puedas hacer. Así como en las películas de Pesadilla en la calle del infierno, una vez que te atrapaba en un sueño ya era imposible que te salvaras, aquí ocurre lo mismo, solamente que aquí es peor porque no es que te quedes dormido, es que él te atrapa en una especie de sueño lúcido durante el día sin que te lo esperes. Es maravilloso, de verdad creo que este tenía el potencial de ser el mejor villano, incluso mejor que el de la tercera temporada, que era un ser completamente un dios. Este tenía el potencial para ser el mejor villano de Stranger Things hasta el último capítulo, que lo llenan de tierra. También me gustó mucho esta como alegoría, como este mensaje, es una analogía de Vecna como la depresión y sus los estragos que puede hacer en la mente de los adolescentes, porque todas sus víctimas son adolescentes con depresión por alguna situación, ¿no? La chica esta, Chrissy, la que muere en el primer episodio, se ve que tiene bulimia porque su mamá la presiona mucho. El chico este del equipo de básquetbol, igual su papá le pega. Y lo más interesante es cómo vemos que Max, una de las protagonistas, caiga en sus garras, tarde o temprano va a caer en sus garras porque sufre de depresión desde un año antes por la muerte de Billy. Eso me encantó, que es algo que se nos deja en claro desde el inicio de la temporada. Así, en conclusión de esta primera subtrama, hasta el último episodio se sacaba un 10 perfecto en innovación. De verdad daba miedo, había secuencias súper aterradoras, muy emocionantes algunas. Esta secuencia cuando los personajes un poco más grandes, ¿no? Steve, Nancy, Eddie, Robin, caen al Upside Down a través de este portal que está en el agua. De cómo descifran los chicos que en cada lugar donde murió una de las víctimas se abre un portal hacia el Upside Down. Todo eso estaba maravilloso, todo esto estaba genial hasta la revelación del último episodio, y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero pintaba para ser la mejor temporada de Stranger Things. De verdad que lo hacía, pero la arruinaron. Ahorita vamos a ver por qué. La subtrama de Hopper en Alaska como prisionero de los soviéticos. Si bien en los primeros episodios solo vemos a Hopper sufrir un poco y ver cómo se las arregla para hacerle llegar este mensaje a Joyce de que está vivo, realmente no ocurría mucho. En los primeros episodios no vemos mucho en cuanto a esto. Es una trama como que pasa muy de largo en los primeros 2 episodios. Pero eso sí, desde que intenta escapar y que lo logra, ayudado por este otro soviético que se vuelve su amigo, y luego vuelve a ser apresado por el maldito de Yuri, que es un traidor, que es este contrabandista, toda esa secuencia desde que va a escapar hasta que escapa y lo vuelven a capturar, de verdad te mantiene al borde del asiento. Y honestamente yo no me veía venir esto de que lo iban a volver a capturar. Yo sí pensé que se iba a reencontrar con Joyce y con Murray. Me gustó mucho. Empieza floja esta subtrama, pero después agarra mucha fuerza. Y es a partir de que lo recapturan y él entra en depresión, creyendo que Joyce murió por su culpa por ir a rescatarlo, que se pone interesante la cosa. Es hasta este momento porque descubrimos que de alguna manera los soviéticos tienen a un Demogorgon encerrado en la misma prisión donde lo tienen a él, y que quieren utilizar al Demogorgon como un arma, algo muy similar a lo de Jurassic World 2, pero bien utilizado el elemento. Ahora Hopper y este nuevo amigo soviético, este otro soldado de bigote, no recuerdo su nombre, tienen que evitar que esta cosa escape para mantener a salvo al mundo, usando de alegoría que quieren mantener a salvo a sus hijos, a Eleven y al hijo del soldado, que pues tienen más o menos la misma edad. Me gustó mucho este personaje, de hecho, no me acuerdo de su nombre, pero me gustó mucho el personaje del soldado amigo de Hopper, que lo ayuda en todo momento. Lo mejor de esta subtrama, narrativamente hablando, es que ahondamos en el personaje de Hopper y lo vemos mucho más cambiado que en temporadas anteriores. Su historia como soldado en Vietnam y su posterior regreso a Estados Unidos es desgarradora. Cuando entra en depresión y le está contando al soldado su historia, está genial, de verdad le da mucha más profundidad a Hopper y concuerda con el trasfondo, con el background que ya habíamos visto de él en la primera temporada respecto a su hija que fallece de cáncer. Y aquí vemos que le dio cáncer a la niña porque él había estado infectado por trabajar
trabajar con armas radioactivas o bacteriológicas en Vietnam, así que prácticamente fue culpa de él que la niña falleciera, ¿no? Eso está genial, y además se conecta perfectamente con esta historia de la niña muerta que nos habían contado en la primera temporada, que de hecho esto de la primera temporada es de lo mejor. Vuelve a Hopper, en mi opinión, el personaje mejor escrito de esa primera temporada, y tiene este acto de redención genial, que es de los mejores momentos de la primera temporada, cuando logra salvar a Will, y cómo está dándole RCP y reanimando a Will porque ya murió cuando lo encuentran, y cómo está viendo las escenas de su hija y de repente Will despierta. Esa escena es desgarradora, es súper bonita, está genial, y aquí esto concuerda muy bien. Entonces Hopper para mí sigue siendo el mejor personaje de toda la serie. Luego está la subtrama de Eleven recuperando sus poderes, que ahí es donde empiezan los problemas. En lo personal, esta subtrama me pareció bastante aburrida y confusa, y no sé por qué, teniendo tantas posibilidades con un personaje como Eleven, que debería ser genial, como en la tercera temporada la manejaron súper bien, en la primera también, pero en la segunda y en la cuarta temporada pareciera que los escritores no saben qué hacer con ella. La subtrama de Eleven en la segunda temporada es aburridísima, no lleva a ningún lado, no demuestra nada, nada más es como paja, como relleno. Aquí ocurre lo mismo, y no solamente es aburrida, sino que es confusa. ¿Por qué es confusa? Porque a veces se nos muestra a Eleven como una niña pequeña, dándonos a entender que son recuerdos. De hecho, en eso empieza la temporada, en un recuerdo de ella cuando es niña, porque la vemos en un reflejo de un espejo y ella se ve pequeña, como en la primera temporada, ya no una adolescente como ahorita. Pero también, como en este lugar ella tiene que como viajar a sus propios recuerdos, de repente en los recuerdos hay momentos en los que la vemos siendo pequeña, pero casi siempre la vemos de adolescente, aunque está ocurriendo en el pasado, pero también no siempre está inducida en estos recuerdos, sino que a veces despierta y en el presente está hablando con el Dr. Brennan. Entonces está muy confuso realmente. Hay veces que hay capítulos donde se te olvida en cuándo estás en el pasado, cuándo estás en el presente. ¿Por qué diablos no la dejaron? Si iba a estar en las secuencias donde está en sus propios recuerdos, ¿por qué no la dejaron siempre siendo niña pequeña y en el presente adolescente? Se vuelve muy confuso, y además de que la trama es muy aburrida, no ocurre nada a lo largo de la historia. Pareciera que van a ocurrir cosas en muchos momentos, pero nunca pasa nada, hasta el último capítulo con un desenlace terrible. Al final de esta subtrama, ya en el capítulo final de la temporada, se revela que el portal que se abrió al inicio de la primera temporada, alrededor de todo el problema que empieza a ocurrir todo, fue abierto por la misma Eleven y por número 1, que aquí vemos al hermano número 1, que termina siendo, sí, spoiler, ya lo había dicho al principio, es Vecna. Así es, este personaje que está ayudando a Eleven a lo largo de toda la subtrama, este chico rubio, que después se nos revela que es número 1, es decir, que es el de los hermanos, hermanos entre comillas, de estos niños con los que experimentó el gobierno de Estados Unidos. Él fue el primero, es el más poderoso, incluso un poco más poderoso que Eleven, y que termina siendo Vecna. Y gracias a esta pelea entre Eleven y Vecna, que ocurre antes de que empiece la temporada 1, es que se abre el portal que vemos en la primera temporada. Entonces, pues ahí se nos revela todo esto. ¡Qué mierda! O sea, esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que un humano, aunque tiene poderes de telequinesis, que es lo que nos vienen hablando desde la primera temporada, y que no era solo Eleven, sino que había varios otros niños, ¿cómo es posible que un ser humano con esta habilidad ligeramente sobrenatural se convirtiera en un demonio ultradimensional todopoderoso? No tiene nada de sentido. Pero bueno, voy a entrar a detalle un poquito más adelante en el video. Entonces, la conclusión de esta subtrama, que ocurre en los recuerdos de Eleven, realmente no está en el presente, sino en el pasado, en 1982, que es cuando empieza la primera temporada, termina explicando el inicio de todos los acontecimientos. O sea, esta batalla entre Eleven y número 1 que vemos aquí en la tercera temporada en los recuerdos de Eleven es lo que empieza realmente con todos los conflictos que se desatan al inicio del primer episodio de la primera temporada. Pero se vuelve muy confuso, porque, te repito, ¿por qué no dejaron a Eleven siendo pequeña en todas estas secuencias de recuerdo y la hacen ver como luce en realidad Millie Bobby Brown actualmente, cuando despierta de estas sesiones del proyecto Nina en el presente, en el 86? ¿Qué diablos? ¿Por qué no lo hacen? Porque sí, debía ser caro rejuvenecer a Millie Bobby Brown como en estas secuencias que la vemos de niña, y debe ser también no solo caro, sino complicado, pero coño, si lo vas a hacer, pues hazlo bien o no lo hagas. O sea, esta historia no tenía por qué ocurrir en el pasado, y ese es mi problema con esta subtrama. El soldado que busca a Eleven, que realmente es el que desata la subtrama de los demás chicos de Mike y de Will en California, realmente no tiene nada que hacer
hacer en la trama, más que, te digo, dar pie a la subtrama de Mike, de William, de Jonathan y de Argyle, de este nuevo personaje. Y esta subtrama tampoco aporta nada realmente, la subtrama de Mike y de todos ellos. Está ahí de relleno, no sirve para nada. Toda esta subtrama de que le da en el primer episodio de Eleven golpeando a esta chica bully con el patín y que el gobierno le empieza a buscar y a perseguir, además de que resulta absurdo y que no lleva a ningún lado, no se deja en claro si el gobierno estaba buscando a Eleven porque creían que ella era la asesina de los chicos en Hawkins o porque si querían que ella lo detuviera a Vecna. Nunca se deja bien en claro. Todo es una trama inútil, es un falso conflicto. Pareciera ser que cuando arrestan a Eleven porque le pega a esta niña, ahí ese va a ser el conflicto de la trama, y no, realmente eso no pasa nada con esa trama. No se vuelve a tocar que ella se sienta un monstruo, como ella dice, como que de repente lo dejan de lado. En fin, está pésimamente escrita esta subtrama, y también una derivada de ellas que es la de Mike y compañía en California. Es lo peor de la temporada, la subtrama de Eleven. No lleva a ningún lado, es aburrida, es absurda, en fin. Pasemos ya a la última subtrama, porque bueno, la de Joyce y Murray no la tocaré mucho para no hacer más largo el video, simplemente se alarga un poquito, pero bueno, solamente es para Comic Relief y es necesario. O sea, no podemos tener el desenlace de la historia de Hopper, que quedó en cliffhanger, con el Demogorgon en Alaska, sin Joyce y sin Murray, así que pues esa no cuenta mucho porque no se alarga demasiado. Lo que sí me gustaría ahondar es en la pequeña subtrama de Mike, Will, Jonathan y Argyle huyendo del gobierno norteamericano en California, porque esta es la peor subtrama, es incluso peor que la de Eleven. La de Eleven termina sin llevar a ningún lado, pero por lo menos pareciera que te va a llevar a algún lado, y obviamente es vital para la conclusión de la temporada. Pero esta subtrama de Mike y compañía está de más. Argyle, este personaje nuevo, a diferencia de Eddie, es un personaje odioso que no aporta nada más que chistes, literalmente, a la historia, porque literalmente el guión se encarga de sacarlo de las escenas con motivos estúpidos, porque no aporta nada a la trama. O sea, tú sacas a Argyle de la temporada y no aporta absolutamente nada, cosa que no podría ocurrir con Eddie. Eddie es un personaje vital para esta temporada, no lo puedes sacar, y aparte es bastante carismático y tiene un sentido en la trama. Si no fuera por él, no se podría desarrollar toda la trama en Hawkins, que es de hecho la mejor desarrollada de la temporada. Pero Argyle literalmente solo es un chiste viviente. Cuando están en la casa de Susie, de la novia de Dustin, a él lo sacan con un motivo tonto y se resulta que al final está en la camioneta fumando hierba. En las demás escenas igual, nada más está haciendo tonterías, no aporta absolutamente nada, cae mal y ni siquiera es gracioso. Se nos deja ver o entrever un pequeño foreshadow, es decir, un vistazo o una pista de que Will oculta algo al inicio de la temporada, al inicio del primer episodio, que pareciera ser que va a decir o que es gay y que está enamorado de Mike, o que se está enamorando de Eleven, porque recordemos que él lleva conviviendo con ella pues casi un año, cosa que Mike no. Entonces como que se nos deja entrever esto al principio del primer episodio, pero no se vuelve a tocar nunca más en la temporada. Entonces, ¿por qué diablos está ahí? Hay muchas cosas así como elementos pequeños en el guión que están ahí pero que no llevan a ningún lado, lo cual me hace pensar por qué diablos los incluyeron. Seguramente estos personajes, es decir, Mike, Jonathan, Will y Argyle, sobre todo Jonathan, Will y Mike, tendrán más relevancia en la segunda parte de la temporada, porque de hecho ni siquiera sabemos qué pasa con ellos al final de esta, ya no se vuelven a tocar. Pero hasta entonces resulta curioso que dos de los tres protagonistas principales de la primera temporada, que son Mike y Will, sean relegados a papeles terciarios en esta cuarta temporada, siendo desplazados por personajes nuevos como Eddie, como Robin, que apenas la metieron en la temporada anterior, o incluso por el mismo Steve, que terminan siendo mucho más carismáticos y sirven más a la trama que el mismo Mike y el mismo Will, que eran los principales junto con Eleven de la primera temporada. Realmente ninguno de los personajes de esa subtrama de California aporta mucho a la temporada, y tanto ellos como las situaciones que enfrentan se sienten fuera de lugar y se siente tonto, como que no encajan, se siente como si fuera otra serie aparte, que aparte no lleva a ningún lado. Esta subtrama es muy mala. Pero ahora sí, habiendo abordado todas las subtramas de la temporada, ¿por qué odié tanto el final? ¿Por qué odié tanto el final del primer volumen de la cuarta temporada de Stranger Things y el origen de Vecna? Aquí les va, amigos, por si no lo habían analizado. Le habían dado una historia realmente fascinante a Vecna, o al menos lo que podíamos entrever, ¿no? Podíamos ver sus habilidades, podíamos ver que tenía su propio minimundo, su propio reino en el Upside Down, que era un verdadero demonio. O sea, era más, te dejan a entender que es el jefe del Demogorgon y del Mind Flyer que vimos en la tercera temporada. Este parecía ser el rey de todos, parecía ser la amenaza más peligrosa que habían enfrentado hasta ahora.
y todo para arruinarlo en este último episodio con un diálogo expositivo que por alguna razón, y eso tampoco tiene sentido, porque mientras número 1 le está explicando a Eleven toda la historia de cómo se convirtió en Vecna, bueno, antes de que se convierta en Vecna realmente, pero cómo se vuelve el villano y todo esto, Nancy también en el Upside Down está viendo esta historia a la par y no tiene sentido por qué lo hace, porque aparte esta conversación entre 1 e Eleven, te digo que ocurre en el pasado y está en los recuerdos de Eleven, que aparte no se menciona por qué Eleven bloqueó estos recuerdos, no tiene ningún sentido, es pésimo, toda esta historia de Eleven con este chico número 1 es terrible, pero bueno, el punto es que ahí arruinan todo, y cuando se nos revela que número 1 y Vecna son el mismo, de verdad yo casi aviento así el helado que me estaba comiendo contra la pantalla porque estaba ridículo. No mames, o sea, está bien que tiene poderes, pero eso ya es absurdo. O sea, vemos que los poderes de Eleven, sí, claro que la ponen por encima de cualquier otro personaje, y de los hermanos también, o al menos número 8, que la vemos en la temporada 2, los ponen muy por encima de un humano normal. Pero tampoco es como que sean Superman, o sea, si le dan un disparo a Eleven, ella va a morir. O sea, tienen poderes, pero no son Superman, vaya, a eso me refiero. Entonces, es completamente absurdo que este chavito se convierta en un demonio multidimensional, por más poderoso que sea. No tiene sentido en lo absoluto. Porque además nunca se planteó en las temporadas anteriores que esto pudiera ocurrir, por eso se vuelve absurdo, por eso es un elemento tan mal utilizado, porque se lo sacan de la manga los escritores, intentando ser innovadores e intentando ser sorpresivos. O sea, pero podía la trama ir mucho mejor abordando a Vecna como otro ser del Upside Down sin que fuera un ser humano. Esto arruina por completo la temporada, sin duda, para mí. Creo que este elemento de que uno fuera Vecna lo hacen para hacer converger las tramas de Eleven con la trama de los asesinatos en Hawkins, y esto no tiene por qué ser así. Eso es lo que más me molesta. No hay un motivo para hacer que converjan estas dos tramas, es decir, que se conecten. No tiene sentido. Podrían ser subtramas independientes que al final se conecten, porque Eleven los va a ayudar a enfrentarse a Vecna, en caso de que Vecna fuera un demonio multidimensional más poderoso que el Demogorgon y el Desollamentes o el Mind Flayer que le dicen en la tercera temporada. ¿Para qué demonios lo juntas? ¿Para qué haces que Vecna sea este personaje, este número 1? No tiene sentido, o sea, no tiene sentido que las conecten. No es necesario. Entonces, ¿por qué demonios lo hacen? En fin, esta temporada, les digo, mi opinión es la misma. Pudo haber sido la mejor temporada de Stranger Things, pudo haber tenido al mejor villano, tiene al mejor personaje nuevo que es Eddie, ¿no? El mejor manejo, tiene un guión muy inteligente. Me encanta esta idea del pueblo fanático, religioso, ignorante, que se están enfrentando a algo muy poderoso, pero ellos lo están viendo de una manera muy primitiva. Me encantó todo, me encanta la relación que ya tienen los personajes, cómo han desarrollado una relación como de familia, como de hermanos, todo se veía maravilloso, con algunos errores como la subtrama de Eleven, que no me explico por qué a los escritores les cuesta tanto trabajo escribir historias de Eleven, siendo que es el personaje más interesante de la serie. Le dan la peor de las peores subtramas en esta temporada, y sobre todo este hecho de que Vecna sea número 1 sí arruina toda la serie, arruina todo lo que se plantea desde la temporada, desde los episodios primeros de la temporada, de todo este misticismo que crece alrededor de Vecna, la conexión que parecía tener con Victor Creel, el hecho de que fuera el hijo de Victor Creel, Vecna, es ridículo, o sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, tendremos que esperar hasta el 1 de julio para ver el segundo volumen de esta cuarta temporada, lo cual tampoco es mucho tiempo, para ver si lo arreglan y ver el final de la temporada ya como tal. Que honestamente yo creo que sí será el final de la historia de Eleven y de sus amigos, pero yo creo que va a haber un spin-off. Sí van a dejar de salir algunos personajes, sobre todo Mike e Eleven, porque son actores que sí los han estado llamando para otros proyectos, ¿no? Como para la franquicia de los Cazafantasmas en el caso del actor de Mike, o la franquicia del Monsterverse con Millie Bobby Brown. Entonces yo creo que ellos tal vez sí salgan de la historia, quizá Winona Ryder también se vaya, algunos otros personajes, pero yo creo que va a haber personajes que se van a quedar, y vamos a tener un spin-off y también con personajes nuevos. Yo creo que por eso están metiendo a personajes como Argyle, como Eddie, como Robin. Yo creo que el mismo Steve va a permanecer, el mismo Dustin, y van a hacer un spin-off ya contando historias diferentes. Pero de que este es el final de Stranger Things como lo conocemos, sí lo es, y vamos a esperar unos cuantos días, un mes más, a ver en qué termina. Pero bueno, queridos amos del multiverso, eso ha sido todo por hoy. Déjame saber en los comentarios qué opinaste, qué te pareció esta cuarta temporada de Stranger Things.
y si esperas con ansias la siguiente parte o si ya no la vas a ver. Sígueme en mis redes sociales, que en TikTok me encuentras como @amosdelmultiverso_rix, y en Instagram me encuentras como Rix y los Amos del Multiverso, y también en Facebook me encuentras como Rix y los Amos del Multiverso. Si este video te gustó, dale like al video y compártelo con todos tus amigos, suscríbete al canal porque eso es lo que los héroes hacen. Sin más que decir, yo me despido y que la fuerza los acompañe.